Buen día, mi nombre es Carla Tortosa y les voy a hablar acerca del proceso de la emisión y recepción de radio. Acá, bueno, les voy a explicar todo lo que ocurre para que desde el primer momento en que se emite un sonido, en la radio, viaje y pueda llegar a cada una de las radios que lo estén sintonizando. Entonces, pues tenemos la información de que todas las emisoras tienen un equipamiento técnico básico, en los que se distinguen el de baja frecuencia y el de alta frecuencia. En el caso de los de baja frecuencia, son los que generan, captan y manejan la señal, que es la que va a ser transmitida. Y bueno, entre esos tenemos los micrófonos, los magnetófonos o reproductores digitales. Mientras que en los de alta frecuencia encontramos todos aquellos transmisores de señal, es decir, que son los que van a modular y transmitir la señal que producimos con los equipos de baja frecuencia a través de ondas electromagnéticas que van a viajar libremente por todo el espacio. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bien, primero se produce la señal del audio cuando algún locutor habla al frente del micrófono o se reproduce algún tipo de música. Ese audio sale del mezclador de la sala de control de la emisora y ahí es cuando empiezan a actuar los equipos de alta frecuencia. Debido a que son potencias elevadas en un primer momento, entonces generalmente en las radios se separa físicamente pues los equipos de alta frecuencia de los de baja frecuencia, porque si no van a chocar y van a generar interferencias, ya que se van a realimentar uno con el otro. Entonces el sonido al final va a ser, la señal pues va a ser distorsionada. Entonces, cuando ya se ocurre, o sea, cuando ya tenemos todo instalado y todos esos equipos físicos separados, entonces, bueno, se procede con emitir el sonido. Se debe prever que se tenga un medio de unión de la señal de los estudios y el transmisor. Estos enlaces para esas uniones pueden ser de tres tipos. Por enlace telefónico, que es el que realmente menos se utiliza porque es una respuesta muy pobre, eso ya quedó prácticamente en desuso. Los enlaces de cable coaxial o de fibra óptica, que son más utilizados porque son muy fáciles de instalar, sin embargo, también son muy fáciles de que se dañen, así sea por cortes o porque se roben fácilmente esos cables. Y está también el radioenlace o unión inalámbrica, que es el más aconsejable, ya que lo que se hace es que se utilizan antenas muy directivas, que son pues mucho más seguras contra las interferencias y mucho menos propensas a daños. Entonces, además de radiarse en frecuencias que sean captadas únicamente por el equipo de la emisora y con una potencia que asegure la calidad deseada, pues tenemos un mejor resultado, ya que estos equipos van a modular la señal en frecuencia y van a garantizar nuestra calidad de transmisión. Ahora, en el otro extremo, vamos a tener que el receptor va a extraer la señal del audio, que va a ser la misma que existe a la salida del mezclador. Entonces, ya cuando la señal de audio llega al transmisor, ya sea directa o mediante radioenlace, se introduce entonces en el limitador. El limitador lo que hace es que adecua el nivel y la banda de paso de frecuencias a un nivel permitido para evitar las distorsiones y las interferencias. Cuando se trata de emisiones FM, se debe de poner un aplicador, un limitador por cada canal. Y posteriormente las señales se les aplica un codificador que va a transformar estos dos canales en una única señal, que es la que se va a transmitir por la antena. La señal multiplex, que es la unión de estos dos canales, es necesaria para que se mantenga la compatibilidad con los receptores monofónicos. Y consta de información monofónica de una señal piloto y de la información estereofónica. Posterior a esto, a que la capta esa antena, se ocurre la modulación, que es como ya el paso intermedio del proceso. Sin este paso, o sea, es imposible que nosotros radiemos la señal radiofónica, ya que la señal de baja frecuencia no es factible de que viaje a largas distancias. Por lo tanto, la existente entre la antena emisora y la receptora, o sea, se perdería totalmente. La modulación es la modificación
de una magnitud física de la onda, que es la frecuencia, la amplitud o la fase, mediante una información contenida en una señal moduladora de baja frecuencia, que es, al fin y al cabo, la información a transmitir. Esta magnitud física que se debe modular se denomina señal portadora, y la misión de la señal portadora es transportar la información de la señal moduladora de baja frecuencia. Las formas típicas en las que se codifica una onda de una emisión para la retransmisión analógica son la modulación en amplitud, AM, y la modulación en frecuencia, FM. Una vez que se modula, tanto en AM o en FM, la portadora se amplifica hasta en cierto nivel por un aparato que se llama excitador. Lo que hace es que entrega la señal al amplificador final, quien es el que va a suministrar la potencia de radiofrecuencia que va a ir a la antena. Según los alcances que se deseen, o sea, que a los que lleguen esa señal, va a necesitarse de distintas potencias amplificadas. La antena transmisora va a estar sintonizada con la frecuencia de trabajo elegida, que es la que se calcula previamente según la longitud de onda. De ahí vienen los números de las emisoras, que son 103.3, 94.1 y así. Mientras que la emisora suministra energía de alta frecuencia a la antena, los electrones que circulan por esta se van a desplazar de forma periódica de un extremo al otro de la antena. Van a estar en constante transmisión, eso es continuamente, cada segundo, cada microsegundo. No es que se envía a una parte, se detiene y luego continúa, no, sino que constantemente se está enviando y transmitiendo esa información. Entonces, como constantemente se están moviendo esos electrones, se produce un campo electromagnético, que es el que forma la onda que se desplaza por todo el espacio. Entonces, ahora que tenemos esas ondas de radiofrecuencia, viene la fase de propagación, que viene dada por esas ondas electromagnéticas. Se componen las ondas electromagnéticas por un campo eléctrico y otro magnético que determinan su naturaleza. Y en el espectro encontramos esas ondas radioeléctricas que mencionamos en un principio, que bueno, dependiendo de su frecuencia o su longitud de onda, se dividen en grupos. Las bandas de radiodifusión hacen uso de un espectro de frecuencias reducido respecto a los que se pueden utilizar. En estas bandas se incluyen tanto las emisoras de radio como las de televisión, y se extiende la frecuencia desde 150 kHz hasta los 862 MHz. La televisión ocupa como un 50% de esta frecuencia, por lo tanto la televisión pues necesita mayor banda que la que necesita la radio. Sin embargo, pues seguimos enfocándonos en lo que ocupa la radio. Y bueno, estas ondas radioeléctricas se desplazan por la superficie de la Tierra y se alejan de la antena emisora cada vez más, recibiendo el nombre de ondas terrestres, ya que se ven afectadas por las características que presente el terreno, si hay montañas, si es plana, y por la frecuencia de la onda. Por lo tanto, entre más aumenta la frecuencia y entre mejor sean las condiciones de la atmósfera, pues va a cambiar, pues porque también si es nublado, si es una señal a mucha altura, poca altura, varía. Entonces, cuando ya se emiten estas ondas, estas llegan al receptor viajando por la atmósfera. Se atenúan mientras que van viajando, sin embargo, es muy poco lo que se atenúan mientras que viajan a la distancia que se ha determinado, pues. Y bueno, sin embargo, pues igualmente hay otros factores del clima que la pueden afectar. Las condiciones de propagación, por lo tanto, van a depender de esas condiciones atmosféricas, la hora del día, la estación del año, etc. Entonces, ya ahora nos vamos a concentrar en lo que es el equipo receptor, ya que para recibir esas señales en cada uno de nuestros radios tiene que terminar de cumplirse el proceso del que venimos hablando. Entonces, para eso tenemos lo que es el sintonizador, que es un aparato que va a recoger las señales del radio de todo el espacio y las va a tratar de forma adecuada para extraer toda esa información mediante un proceso que se llama demodulación, como al receptor, que además se le incluye un amplificador. Entonces, todo sintonizador de alta fidelidad funciona bajo un principio que se llama principio heterodino. ¿Qué es el principio heterodino? Bien, es que se utiliza un oscilador local combinado con el circuito de sintonía
a través de una etapa mezcladora para mejorar la selección de emisoras del sintonizador. La unidad de sintonía es la que permite el paso de una sola de las señales portadoras moduladas. Es decir, es la que seleccionamos cuando vamos cambiando la radio y la que va a permitir que escuchemos una única radio y no interfieran todas las otras señales que llegan de todas las ondas radiofónicas que hay en el espacio. Entonces, esa se conduce a una etapa mezcladora al momento en que nosotros seleccionamos en el dial una radio en específica o restadora, donde el oscilador local o generador local de la portadora envía una señal de 10.7 MHz por encima de la señal captada. Siempre van a ser 10.7 MHz por encima. Y así, en esa etapa restadora, esta se proporciona pues una señal que se diferencia entre ambas. A partir de este momento, la señal empieza a tener unas etapas amplificadoras hasta que llega al limitador, que es en el caso pues de las FM, ya que este limitador lo que hace es recortar la amplitud de la señal al objeto para eliminar cualquier variación en la amplitud que haría que se escuchara mal debido a que habrían distorsiones. Entonces, en el demodulador se extrae la modulación contenida en la señal, o sea, la moduladora, y en transmisiones estereofónicas se van a obtener esas señales múltiples, que se componen por la señal suma de los canales izquierdo y derecho, la portadora piloto de 19 MHz y la señal de diferencia izquierdo-derecho. La señal de salida va a pasar por el filtro múltiplex que desmembra este espectro de canales, detecta la frecuencia piloto de la transmisión estereofónica y proporciona una etapa sumadora y una etapa restadora, de la que saldrán el canal derecho y el izquierdo. Y es ahí, después de todo este proceso como de depuración, que se va a obtener la señal de origen y la que vamos a escuchar en nuestras radios. En resumen, se produce un sonido en la emisora de radio como tal. Esto viaja como señal de alta frecuencia a través de todo el espectro radiofónico, es captado por una antena, la antena hace que cambie la modulación y la envía a todos aquellos aparatos, a todas aquellas radios que estén dentro del alcance. Ya al momento de llegar a la radio, esos tienen sus aparatos que hacen que esa frecuencia cambie y sea a través de un solo canal que se escuche la frecuencia emitida como tal y pueda asimismo escucharse en todas las otras radios que se escuchen en esa zona de manera inmediata, simplemente pues apretando un botón.